Para los que no me conocen, Alfonso Moreno León, soy médico veterinario y zootecnista, trabajo como ejecutivo de cuentas clave en Carval de Colombia, en la zona de los Santanderes, junto con Miguel Guerra, médico veterinario también. El día de hoy vamos a hacer una capacitación con el tema de higiene y calidad de leche con la doctora Joana Milena Jerez. Ella es médico veterinario de la Universidad Nacional, especialista en limpieza de desinfección, y es la que nos acompaña en las capacitaciones con el programa que tiene Carval de HCL de higiene y calidad de leche. La convocatoria la hacemos por iniciativa de nuestros clientes, del doctor Marlon, que por ahí lo veo presente. También muy buenas tardes. Y es que tenemos en esta zona un potencial muy bueno con nuestro portafolio de productos que manejamos para eso, el tema de los detergentes y también de los sellado y presellado en ordeños especializados. Entonces la idea era poderles compartir este portafolio, cómo manejarlo, que nuestra fuerza de ventas tuviera como esa directriz y ese conocimiento de donde pudieran tener más bases técnicas de poder recomendar o empezar a dar indicaciones de ese portafolio. La idea, pues, no es de pronto tal vez salir especialista esta tarde en esta charla, porque es amplio el tema, pero sí es tener unos conocimientos muy básicos de para qué sirve un detergente clorado, un detergente ácido, y en dónde lo podemos usar y cómo lo podemos manejar. Ahora, de esta charla comentábamos con la doctora Joana, va a haber otra que ya hable más puntualmente de lechería especializada. Entonces, la idea es tener como le decía al principio, unas bases para este programa, porque con Marlon y la doctora Luisa, también de Agropaisa, veíamos un potencial muy bueno, que en esta zona tal vez no se ha llenado esa cobertura. Me decía la doctora Joana, pues como no hay muchos agregados, pues teníamos más o menos como 28 inscritos, pero esta semana nos cambiaron también los horarios en los almacenes, entonces hay algunos que todavía estarán laborando. La idea es que los que estén interesados les podamos compartir, porque esta charla queda grabada. Entonces, más adelante les daremos un enlace donde la puedan ver y retomar la parte básica. Me decía que les decía que como casi no hay personal, la doctora ya me dijo, pues pueden ir a medida que vayan surgiendo dudas o algo, pueden activar el micrófono y ir haciendo la pregunta para ir solucionando de una vez las dudas que tengan sobre la charla que se va a tratar. Entonces, pues, no siendo más, pues para cumplir con la gente que está muy puntual, entonces arrancamos pues, con la doctora Joana. Les dejo la presentación y, como les dije, cualquier cosita que vayan teniendo, con mucho gusto pueden intervenir. Gracias, Manuel, por el acompañamiento. Con mucho gusto, Alfonso. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un gusto pues tenerlos de nuevo reunidos. En otras ocasiones creo que los hemos estado visitando en las zonas, pero pues bueno, dada la contingencia, aquí estamos, siempre Carval presente, acompañándolos en todos los procesos técnicos y comerciales que sean necesarios. Gracias, Manu, por el acompañamiento y Alfonso por la organización de la charla. Vamos a ver, pues, brevemente, procuraré no extenderme mucho en el tema del 1, 2, 3 de la limpieza y desinfección, particularmente orientado a las cintas. ¿Me confirman si están viendo la presentación? Sí, ya está la primera diapositiva. Perfecto. Entonces, para comenzar, tenemos que tener en cuenta y muy claro los principios del lavado. ¿Y cuáles son los principios del lavado? Es que para poder desinfectar cualquier superficie siempre hay que limpiar. Y quiero que nos extendamos a absolutamente todas las situaciones que vivimos día a día, donde para aplicar un desinfectante siempre debemos tener una superficie limpia. Normalmente la mayoría de los desinfectantes suelen inactivarse en presencia de materia orgánica. Por eso es que es importante primero remover las impurezas, ¿sí?, antes de aplicar un desinfectante. ¿Listo? Teniendo en cuenta esto, para empezar a limpiar, ¿sí?, tenemos que tener en cuenta contra qué estamos trabajando o qué es el agente que vamos a retirar.
En este caso hablamos de la leche. Y la leche como tal tiene unos componentes especiales y particulares que nos obligan, pues digamos, como a usar determinados productos o determinadas acciones como la temperatura para poder removerlos más fácilmente. Para empezar, pues tenemos el agua que hace parte del 87% de la composición y pues el agua la retiramos con agua. Entonces aquí no hay ningún problema. También tenemos los azúcares o lactosa, que como bien sabemos, el azúcar pues lo podemos remover con agua. Ojalá que sea pues una temperatura más o menos fría, porque cuando calentamos los azúcares pues tendemos a hacer melado o melcocha, entonces se va a pegar mucho más a la superficie. Por otro lado tenemos la grasa, las proteínas y los minerales que Qué no van a pena, salir. no se escucha nada. Aló, ¿ahí me escuchan de nuevo? Aló. Sí, yo te escuchamos. ¿En dónde se quedaron? ¿Desde qué punto no me escucharon? Aló, aló. Ya se está oyendo ahora sí, perfecto. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde se quedaron? Yo escuché todo, pero de pronto algún compañero no quedó por ahí por la mitad. Entonces, pues empecemos. Ok. Bueno, entonces en el tema de remover las impurezas o limpiar las superficies, pues hay que tener en cuenta la leche, digamos, los componentes de la leche, para saber con qué vamos a atacarlo. El agua, como les decía, no tiene problema, ¿sí? O sea, la leche contiene el 87% del agua y no necesitamos ningún agente para poder remover el agua. Pero para la lactosa, la grasa y las proteínas y minerales sí tenemos que tener algunos agentes. Bueno, en el caso de la lactosa, como es un azúcar y podemos removerla solamente con el agua, pues tampoco va a ser un problema. Lo importante es que tengamos presente la temperatura con la que vamos a remover esa lactosa. No podemos hacerlo muy caliente porque se va a volver melcocha o melado y va a pegarse sobre la superficie. Entonces, en este caso vamos a utilizar agua fría para remover la lactosa y ya vamos a ver cómo vamos a trabajar el tema de grasa, proteína y minerales, que son residuos de la leche que sí tienden a adherirse mucho a las superficies y que con solo agua no va a salir. Aquí, ya cambié. Volvemos a ver pues ya los componentes como tal y vamos a ver. Entonces la lactosa, como les decía, sale con agua y con una temperatura fresca o fría, ¿sí? Es suficiente para remover estos dos componentes. La grasa, por el contrario, necesitamos que haya un jabón, ¿sí? Algo que me rompa la tensión superficial de la grasa y me la ayude a retirar de la superficie. ¿Sí? En estos casos utilizamos, dependiendo del sistema, un producto diferente. Por ejemplo, si vamos a lavar manualmente un balde, una cantina, un biberón, podemos utilizar un detergente que tiene una composición que hace espuma. Son surfactantes aniónicos que al hacer la espuma me rompe la tensión superficial y funcionan como una acción, como cualquier jabón que utilizamos de loza, ¿sí? Entonces, él va a hacer espuma. Este mismo producto lo podemos utilizar para lavar tanques. Son dos productos que pues por el efecto del cepillo, de la esponja, del trapo que vamos a usar para lavar, pues va a remover la grasa y muy seguramente las proteínas y los minerales. ¿No? Sin embargo, para los ordeños mecánicos y aquellas líneas de leche donde tenemos tubería, bien sea plástica o de acero inoxidable, requerimos un producto que no haga espuma, ¿sí? Que también me remueva la grasa, pero que no me haga espuma. Si nos llega a hacer espuma, como el Deter Neutro, y lo metemos en la tubería, se va a multiplicar la espuma y va a ser muy difícil retirar este jabón de las tuberías. Por eso, entonces, tratamos de buscar un detergente que sea removedor de grasa, pero que no me genere espuma. Para eso tenemos el detercalino. ¿Listo? Entonces, el detercalino va a estar orientado únicamente para ordeños mecánicos. ¿Sí?
¿Cuál es la indicación también? ¿Y con qué prevención debemos usarlo? Que no debe, o sea, no debemos tener contacto con las manos de este producto, ¿sí? Porque por su composición es demasiado agresivo con la piel y suele irritarla y quemarla. Entonces debemos siempre utilizarlo, la dosificación directo al balde o al agua y que se succione por el efecto del equipo y así mismo se elimina, pero nosotros no tenemos contacto con él. Diferente al éter neutro, que podemos cepillar, restregar, como lavando loza, como les digo, y no nos va a irritar las manos. Bueno, en el caso de la proteína, pues la más importante que encontramos en la leche es la caseína, ¿sí? Y una fracción muy pequeña al suero. ¿Cómo identificamos una superficie que tiene que tiene proteínas? Porque vemos una superficie tipo, un halo tornasol, como tipo arcoíris sobre la superficie, ¿sí? Entonces, este arcoíris nos indica que hay residuos de proteínas sobre las cantinas o sobre los tanques, a veces sobre los colectores de ordeño. La proteína se remueve con el cloro, digámoslo así, que es uno de los componentes que traen los detergentes alcalinos. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando yo tengo que remover la proteína, pues utilizo un detercalino. No lo usamos en los ordeños manuales, luego les digo, en lavado manual de cantinas, por más de que tengamos residuo de proteína, no lo vamos a utilizar. Primero, porque nos va a irritar las manos. Segundo, porque es un producto que tiende a poner negras las cantinas, ¿sí? Porque son en aluminio y no en acero inoxidable como los equipos. Entonces, por eso, únicamente para remover proteínas sobre las cantinas vamos a utilizar cepillo, ¿sí? Un cepillo que no sea abrasivo, que no me vaya a rayar la cantina, simplemente como un efecto de lavado, donde así con solo la frotada sale el producto de la superficie. En el caso del ordeño mecánico y tanques podemos utilizar el detercalino. Ya para remover los minerales, entonces utilizamos tanto en el mecánico como en los tanques un ácido. Los ácidos son productos que son desincrustantes y además son productos que me previenen que se me depositen más minerales. Se cayó la llamada. ¿Alguien me escucha? Sí, señorita, sí, ¿Todo? escucho, ¿Me te lo Sí se escucharon? escucho. escucha. Ah, bueno, Sí, escuché sí, como que estamos a escuchando. alguien se le cayó la llamada. Bueno, entonces, en el caso de los No toca por el minerales, celular para que no me... okay. Tenemos la piedra de leche, que es lo que más conocemos, se remueve con ácidos que tengan desincrustantes, ¿sí? Entonces, estos desincrustantes van a ayudarme a remover los minerales de la leche que se pegaron, pero adicionalmente evitan que los minerales que tiene ya el agua con la que estoy lavando se me depositen también. Entonces, tiene doble efecto el uso del ácido. Volvemos al tema de los equipos. En el caso manual o de cantina, no utilizamos el ácido, simplemente un buen cepillado me va a remover estos minerales. En el caso del lavado mecánico y de los tanques, sí es importante utilizar el ácido. Sin embargo, hay una observación en este punto y es que los tanques normalmente los lavamos siempre con deter neutro, pero una o dos veces a la semana usamos el detercalino y el ácido. ¿Por qué? Porque con el detercalino vamos a quitar los residuos de proteína que no han salido y con el ácido evitamos la formación de piedra de leche. ¿No? ¿Alguna pregunta? ¿Todo muy claro? Bueno, para limpiar también tenemos que tener en cuenta la calidad del agua que estamos utilizando, ¿sí? Debemos utilizar aguas que estén por debajo de 380 partes por millón, ¿sí? De minerales. ¿Por qué? Porque cuando está superior de allí, los detergentes suelen cortarse o precipitarse y no actuar. No sé si les ha pasado que llegan y aplican champú o jabón y de pronto no hace la espuma suficiente. Son aguas que son muy pesadas o muy duras, capturan el jabón y no lo dejan actuar. Entonces por eso tenemos en cuenta la dureza. Tenemos aguas blandas, hacemos al revés. Bueno, aguas blandas que son menos de 150 partes por millón y aguas duras que son por encima de 150 partes por millón. Las aguas blandas, esperen porque voy a tener que hacer aquí un ajuste, si no nos confundimos todos.
Un segundo. Aquí me faltó el editor técnico. Ay, no. Sean mil disculpas. Anda. Disculpe, doctora, no puedo ver la pantalla. ¿Se cayó la pantalla? Sí, no la puedo ver. Ok. Ya aquí les... ¿Ahí lo están viendo? No, aún no, no sé. No, no se ve. Ahí. Un segundo. Así. A ver. Sí, sí, sí. A ver, ahí. ¿Ahí lo están viendo? Ya, listo, sí. Ahora sí, Ok. ahora sí, y ahora Bueno, se ve. entonces, en la calidad físico-química, como les decía, la dureza del agua es muy importante, ¿sí? Entonces, las aguas duras son las que tienen más de 150 partes por millón y las aguas blandas son las que tienen menos de 150 partes por millón, ¿sí? ¿Dónde encontramos las aguas duras? Porque no siempre tenemos forma de medir si es agua dura o es agua blanda, pero con que el cliente nos diga a nosotros de dónde está sacando el agua, nos da una gran idea de qué tipo de agua está usando. Por ejemplo, cuando son aguas de pozo o aguas salinas, ¿sí? Digamos que ya hacia la costa se encuentran varias aguas, espejos de agua tipo lagunas o no sé, son como distritos de riego donde puede encontrarse algo de aguas saladas, ¿sí? Estas son aguas duras. En estos casos tenemos que utilizar dosis altas. Recomendamos siempre la dosis alta que indica la etiqueta, que en el caso del detercalino y del ácido son 10 centímetros por cada litro de agua que utilicemos. Mientras que en el caso de las aguas blandas, que son por debajo de 150 partes por millón, son aguas que el ganadero nos reporta a nosotros que está utilizando aguas superficiales, tipo ríos, lagunas, quebradas. ¿Mm? Son aguas que corren y no presentan altas concentraciones de minerales. Aquí podemos irnos con dosis bajas, entre 5 a 5 centímetros por litro de agua, ¿sí? Entonces, en el caso del ácido, tenemos mayor flexibilidad, digamos que podemos trabajar los 3 centímetros con confianza, porque es un producto que aparte, como les digo, que tiene antiincrustantes, tiene desincrustantes, es decir, me remueve la piedra de leche y además evita que los minerales que trae el agua se peguen. Entonces es un muy buen producto que evita la formación de la piedra de leche. En el caso, ya digamos limpiamos, tuvimos en cuenta la dureza, los jabones, ya entramos a la parte de desinfección. ¿Sí? Nosotros debemos desinfectar las superficies que van a tener contacto con la leche. Para ello también tenemos en cuenta en la calidad del agua el tema microbiológico. ¿Sí? Entonces las aguas deberían tener una calidad mínima, ¿sí? Para poder ser utilizadas. No siempre es posible y por eso también utilizamos desinfectantes allí. ¿Qué es importante tener en cuenta? ¿Cuál es el agua que vamos a potabilizar y cuál es el agua que vamos a utilizar para desinfectar? ¿Por qué? Porque yo tengo un agua que puede tener muchas bacterias, pero con una dosis mínima, muy pequeña de cloro, la voy a potabilizar. Es decir, voy a matar las bacterias que tiene allí y puedo tomarla, usarla para el consumo humano. Pero cuando yo voy a desinfectar, debo usar dosis altas que me permitan no solamente potabilizar el agua, es decir, matar las bacterias que ya tiene el agua, sino que además tenga una dosis desinfectante que me ayude a matar las bacterias que van a estar en la superficie donde va a pasar el agua. Bueno, también tenemos que tener en cuenta el pH del agua, ¿sí? ¿Por qué tenemos en cuenta el pH del agua? Porque no todos los desinfectantes funcionan con el mismo pH de agua. Y ahí, adicionalmente, el crecimiento bacteriano también se da de acuerdo a este pH. ¿En qué caso? Si vemos aquí el cuadrito, todas
bacterias normalmente crecen, tienen un potencial de crecimiento con pH por encima de 6. Es decir, las aguas que son neutras a alcalinas tienen mayor facilidad para que haya crecimiento bacteriano, mientras que en las ácidas hay un control casi que natural de crecimiento bacteriano. ¿Cuáles son las aguas de pH alcalino o cuáles son las de pH neutro o ácido, digamos así? Entonces, las superficiales, como les digo, las de los ríos, pozos, ríos, lagunas, son aguas de pH alcalinos, ¿sí? Son normalmente bajas en minerales, como lo vimos anteriormente, pero tienen bastante materia orgánica en suspensión y asimismo tienen bastantes bacterias o patógenos. Mientras que las aguas subterráneas, que son de un pH neutro a ácido, son más bien altas en minerales, pero no tienen casi materia orgánica y además son bajas en crecimiento bacteriano. ¿Por qué? Porque no les da la luz, porque no tienen la suficiente cantidad de oxígeno, entonces mantienen un control natural. Bueno, pero el pH del agua también me sirve para qué. Les dejo aquí arriba, en esta esquinita derecha, la fórmula del hipoclorito de sodio. Este ion, que es el que utilizamos siempre para la desinfección, en Colombia y hoy en día con el COVID se ha multiplicado su uso y se ha extendido, es una molécula que suele disociarse tan pronto entra en contacto con el agua, que es disociarse, se abren dos moléculas. Una, el ion hipoclorito, y otra, el ion o el ácido hipocloroso. La fracción desinfectante es el ácido hipocloroso, ¿sí? Entonces, el ácido hipocloroso, y aquí lo vemos en el cuadrito, también tiene una eficacia cuando el pH del agua está por encima, pues entre 6 y 7. Allí es donde tiene su mayor potencial desinfectante, ¿sí? Pero ¿cuál es la tarea del ácido hipocloroso? Que en la medida en que yo lo coloco, él va matando bacterias. Pero como les digo, él va liberando el ion hipoclorito. Y el ion hipoclorito tiene una función muy harta, digámoslo así, es que él, en la medida en que se libera, se va alcalinizando el agua, ¿sí? Entonces, en la medida en que se empieza a alcalinizar el agua y yo agrego más hipoclorito y agrego más hipoclorito, pues entonces se va a generar un pH cada vez más alto y más alto. Y en la medida en que sube el pH, como les digo, baja el poder desinfectante. Entonces, si yo tengo un agua con un pH bastante alto y le agrego más hipoclorito, no estoy haciendo absolutamente nada. Nos ha pasado en varias ganaderías donde ingresamos y nos dicen, bueno, doctora, yo tengo todo el protocolo divinamente como está pegado pues en el cartel, cumplo con las dosificaciones, pero tengo problemas de unidades formadoras de colonia. Bacteriológicamente tengo problemas, se me corta la leche. ¿Qué pasa? Entonces, cuando entramos a ver, resulta que esa finca tiene ya un sistema de potabilización de agua en un tanque a la entrada de la finca o arriba en el techo, donde le están agregando cloro al agua para poder consumirla. Esa agua ya tiene este efecto que les digo, agregamos el hipoclorito, él se disocia, el ion hipoclorito lo único que hace es alcaliniza el agua, ya me mató las bacterias del agua, pero queda este pH bastante alto. Al quedarme alto y yo luego tomo esa agua para agregarle más desinfectante para desinfectar los equipos, pues entonces estoy inactivando más producto y realmente no me está cumpliendo la función desinfectante. Potabilizó, pero no me desinfectó. En estos casos es cuando tenemos que tomar la decisión de qué producto vamos a utilizar. El pH lo podemos medir con las tirillas de los pHs y así determinar cómo está el agua. Cuando tenemos pH por debajo de 7, entonces usamos el Cloravic, que es un hipoclorito, a una dosificación de 1.5 a 3 centímetros por litro de agua. En caso de que el pH sea mayor de 7 o de 6, pues donde ya él no nos va a funcionar bien el hipoclorito tradicional, pues usamos un peracético, en este caso el West peracético, a una dosis de 3 centímetros por litro. Son dos productos completamente diferentes, pero que funcionan para desinfectar muy bien. En el caso del West peracético también
este tiene unas ventajas frente a los hipocloritos y es que no se volatiliza tan rápido como el hipoclorito de sodio. ¿Mm? Entonces aquí vamos a ver cómo funciona el lavado, pues más o menos así por encima, en un ordeño manual. Es decir, cuando vamos a lavar cantinas, vamos a aplicar únicamente el éter neutro para remover la cantidad de grasa, proteínas y minerales. Debemos siempre restregar. Utilizamos 1 litro de agua por cada implemento que vamos a lavar. En este caso, si vamos a lavar 10 cantinas, usamos 10 litros de agua. Y sobre este hacemos la dosificación del éter neutro. Es indispensable que enjuaguemos el producto, ¿sí? Como les digo, este hace espuma, lo enjuagamos y así dejamos siempre las cantinas boca abajo. Al empezar el ordeño siguiente, lo que hacemos es utilizar un desinfectante, bien sea Cloravix o el Whisper acético. Eso es lo único que vamos a hacer con los ordeños manuales. En el caso de los sistemas de equipo de ordeño, ¿sí? En este caso sí vamos a tener que hacer una presentación, una dilución de los productos. En un balde, ¿sí? De 5 litros o 10 litros podemos utilizar el detercalino. Hacemos una circulación donde él succiona el jabón, el detergente, lo pasa por las mangueras, ¿sí? Y cae a una cantina. Después de pasar el detercalino pasamos el acilato. En este caso el deterneutro está aquí dibujado porque vamos a utilizarlo para lavar los exteriores del equipo, ¿sí? Siempre hay que remover el estiércol y la suciedad que queda en las mangueras, en los baldes y en las cantinas. Pero no vamos a utilizarlo internamente. En este caso tenemos una persona que está desarmando el equipo y haciendo el cepillado uniforme. Esto lo hace porque no tenemos una línea de leche donde se pueda hacer una presión. Normalmente estos son los equipos de ordeño que encontramos en las ganaderías de trópico bajo, en tierra caliente, ¿sí? Que son unidades que van conectadas directamente a cantina, no van directo a tanque. Es por eso que aquí se hace un lavado exhaustivo con cepillos, con el detercalino, para evitar que se empiece a precipitar grasa y ácido durante el tiempo. Como les digo, al no tener la unidad final o no tener una línea de leche, no entra el agua con la presión suficiente para removernos la cantidad de grasa que puede depositar. Por eso se recomienda, por lo menos una vez a la semana, hacer este tipo de lavados de desarme del equipo y cepillado de sus partes. Siempre antes de empezar el ordeño, en cualquiera de los sistemas tenemos que desinfectar todos los implementos, cantinas, mangueras y unidades de ordeño. Y en el caso del lavado de los tanques, volvemos al mismo punto. Siempre desinfectamos con el Ospracetic o el Cloravix. Después de que ponemos la leche o se la han llevado, pasamos a hacer pues, un desleche, que es un enjuague con agua abundante para que salga todo el agua leche y procedemos a aplicar el deterneutro. El deterneutro también se enjuaga normalmente, pero en el caso del detercalino y del Acilac lo vamos a aplicar una vez por semana, mínimo una vez por semana. En estos casos, como son tanques abiertos, normalmente hay un pneumático que se mete a cepillar. En el caso en que sean tanques cerrados y tengan su dispensador de jabones, que sean automáticos, pues simplemente vamos a conectar el detercalino y el ácido a la manguera y ellos se van a encargar de dosificar automáticamente y hacer el lavado del tanque. Pero en estos casos, pues normalmente es una persona la que lo cepilla y lo lava a mano. No sé si hay alguna pregunta.
Aquí tenemos un resumen de las dosificaciones. Como les decía, en la cantidad de agua vamos a utilizar en el manual, que es cuando lavamos cantinas, 1 litro por cada utensilio de lavado. Por ejemplo, lo que les decía, 10 cantinas, 10 litros. Si son, digamos, 10 cantinas o 15 cantinas o 20, lo que procuramos hacer es no preparar, pues, digamos, los 10 litros y usar de una vez los 10 litros para lavar todas. No, dividimos la solución y utilizamos 5 litros para las primeras 5 cantinas y luego 5 litros para las otras 5 cantinas. Porque si lo utilizamos todo en las 10 cantinas, la última cantina va a recibir toda el agua, leche y jabón sucio y pues de pronto no nos va a quedar 100% limpio. Entonces por eso dividimos la solución en 2 fracciones o en 3, dependiendo del número de cantinas. En el caso del ordeño mecánico utilizamos de 5 a 10 litros. ¿Por qué de 5 a 10 litros? 5 cuando ordeñamos en cantina. O sea, la unidad va conectada directamente a la cantina. Aquí podemos utilizar 5 litros. En caso de que la manguera o la máquina vaya conectada a una línea de leche en una sala, en esos casos sí necesitamos 10 litros de agua porque vamos a utilizar más, o sea, la superficie que vamos a lavar es mucho mayor y vamos a necesitar más agua. Y en el caso del tanque utilizamos el 1% de la capacidad del tanque, que es un tanque de 1000 litros. Entonces, pues vamos a utilizar más o menos unos 1 litro, más o menos. Me ayudas entonces con el 10 litros. 10 litros, 10 exactamente. 10 litros. litros, Joan, sí, 10 litros. Exactamente. Entonces, para un tanque de 1000 y asimismo pues vamos ajustando para los tanques más grandes. En el caso del Deter Neutro, es un producto que utilizamos a diario, lo utilizamos en todas las superficies externas de los equipos, tanques, dentro de las cantinas, para lavar baldes, pisos, paredes, losa, ropa, lo que quieran lavar. Este producto su particularidad es que es neutro, no genera olor ni color, no mancha, no destiñe, no daña la ropa, no es corrosivo, ¿sí? No irrita las manos. Entonces es un jabón normal. Pero cuando ya tenemos que utilizarlo dentro de los ordeños mecánicos, pues como les digo, no se pasa por dentro de la tubería, sino se utiliza simplemente en los exteriores del equipo. En los desinfectantes, tanto Clorabis como Peracetix también lo debemos usar a diario, ¿sí? Y se utiliza a diario dentro de las tuberías, en las cantinas y en los tanques. Toda superficie que entre en contacto con la leche debe ser previamente desinfectada con Clorabis y Peracético, o Peracético, perdón. En el caso del detersalino, pues este se limita a los ordeños mecánicos o a los tanques de enfriamiento. En el caso del ordeño mecánico, pues lo utilizamos diariamente, y en el caso del tanque 1 o 2 veces por semana. Quienes decían lavar todos los días el tanque con detercalino y no usar Deter Neutro, pues está bien, ¿sí? Realmente pueden lavarlo con cualquiera de los dos. Solo que la gente casi no les gusta porque pues el detercalino no les va a hacer espuma, entonces les da la sensación de que no quedó bien lavado. Pero pues es un muy buen detergente que nos remueve grasa y protege. En el caso del ácido, también es un producto que vamos a utilizar en los ordeños mecánicos y en los tanques a diario. Hay una tradición donde se piensa que el ácido es el que daña las mangueras, las pezoneras, entonces que por eso solamente lo utilizo una vez por semana. No es tal, ¿sí? El ácido realmente es un producto que por su formulación está hecho de todos los productos o ácidos que utilizamos para hacer las gaseosas, ¿sí? Entonces, aunque vienen en una concentración más alta, esto no implica que va a ser más tóxico. El que es tóxico, es dañino, es el detercalino. Él es el que sí nos endurece las mangueras y nos rompe las pezoneras. Entonces el ácido, al usarlo diario, pues me remueve los residuos que queden de detercalino y pues me va a dar una vida más larga para todo lo que son los cauchos. Y lo otro, pues que si tomamos la decisión de usarlo solamente una vez a la semana, pues debemos utilizar mayores dosis de productos, ¿sí? Yo siempre les digo,
Si yo cojo la olla del arroz y preparo arroz hoy, preparo arroz mañana y llego así y el día sábado me toca lavar esa olla, pues voy a tener que usar mucho más jabón, mucha más agua, mucho más tiempo para poder remover toda esa pega de arroz que se hizo en el fondo, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con los minerales de la leche, ellos se van pegando durante todos los ordeños y a la final va a ser mucho más difícil remover. En el caso de los tanques, pues vamos a utilizarlo 1 o 2 veces por semana, no es necesario usarlo diario. Ni depercalino ni ácido se deben aplicar sobre las cantinas porque por la reacción química que generan con el aluminio de las cantinas tiende a volverse negro, ¿sí? Entonces, pues hay una apariencia, cambia la apariencia de las cantinas y las hace ver sucias o viejas. Entonces, por eso no los utilizamos en los ordeños manuales. ¿Alguna pregunta? Yo, una pregunta. Tú dijiste que antes del ordeño hay que desinfectar eh, cantinas o equipos, ¿cierto? Siempre. ¿Con qué tiempo antes de hacer el ordeño se desinfectan las cantinas? Bueno, a ver, normalmente cuando utilizamos los cloros lo debemos realizar siempre 20 minutos antes y dejar las cantinas escurriendo boca abajo. O en el caso de los equipos, drenar el agua que queda en la tubería, ¿sí? ¿Esto por qué lo hacemos? Porque muchas veces dejamos agua en la tubería o dejamos en el fondo de la cantina o mal escurrida o simplemente se nos olvida desocupar la solución que estábamos utilizando. Y al entrar en contacto con la leche, pues a la leche no le va a pasar nada, ¿sí? Pero cuando va a llegar a la planta, en la planta cuando hacen la prueba, normalmente hacen la prueba de yogur, que es una prueba económica para determinar presencia de antibióticos. Cuando hacen la prueba de yogur y no crece, o sea, no corta el yogur, no crecen las bacterias para hacer yogur, pues por descarte tiene antibióticos, ¿sí? O sea, esta leche tiene antibióticos. Y muchas veces no es antibiótico, es desinfectante que se fue en la leche. Entonces, es importante que drenemos bien el desinfectante de la tubería y de las cantinas para evitar que estas pruebas de antibióticos salgan cruzadas, nos castiguen la leche por tener inhibidores, cuando realmente pues simplemente se fue un desinfectante o fue mal escurrido en el proceso. ¿Sí? Principalmente con Sí. los clorados. O sea que cuando la desinfectamos debemos enjuagar el cloro o lo podemos No, dejar ahí lo en las dejas. cantinas. Acuérdate que el cloro, como les decía al principio, tiene una capacidad de volatilizarse muy rápida, ¿sí? O sea, tú la preparas y en cuestión de horas ya no existe el cloro en el agua, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que pues en este caso no van a pasar horas entre aplicarlo y empezar a ordeñar. Pero sí él se desaparece muy rápido de la superficie. Lo importante es que no quede inundada, ¿sí? O sea, yo no puedo tener, si dijimos que 1 litro por cantina, y en esa cantina me quedan 500 ml o medio litro de agua con cloro, automáticamente eso va a salir en la leche. ¿Sí? Si yo lavé el equipo y entonces en la manguera quedó el agua con cloro, pues tan pronto pase la primera leche de ordeño va a arrastrar esa agua y va a quedar con cloro. O en los tanques a veces se les olvida, lo desinfectan y se les olvida destapar la boquilla para drenar el agua del tanque. Entonces, en cualquiera de esos casos, sí marca. Cuando yo ya lo he drenado y pasan 15, 20 minutos entre el que desinfecté, lo drené, prácticamente las superficies casi todas quedan secas, ¿sí? Y los residuos de cloro que quedan allí no dan para que marquen en el tanque, ¿sí? Entonces, o en las cantinas, no alcanza a tener esa capacidad. Sí es importante que lo, pues que lo dejemos con tiempo, ¿sí? Que lo dejemos actuar con tiempo, ¿sí? Más que todo. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Pregunten sin miedo.
Estamos para resolver dudas. Dosificaciones. Hola, Joana. Pues, pues es como es un tema tan, o sea, lo que su merced dijo era muy básico, el tema de la dosis, la utilidad de cada producto. No sé si algunos tengan alguna otra duda al respecto. Los otros que le iba a comentar, como les comenté al principio, era que van a haber varias, estas son dos charlas, la que viene ya desde ya el tema de sellado, ya del ordeño, de desinfección de pezones. Entonces, no sé si acá mismo podamos programar la, la fecha donde podamos hacer ya, dejar algo más en concreto. ¿Sí? Los asistentes, cuando les queda más fácil, cuando se puedan volver a conectar y podamos tener más audiencia. Claro que sí. Claro que sí. Pues mientras definen la fecha, sí es supremamente importante, digamos que el mensaje que es que no importa el tipo de lechería, del sistema de producción que tengamos, siempre vamos a necesitar un jabón para lavar y siempre vamos a necesitar un desinfectante. ¿Sí? Siempre. ¿Sí? Eso es clave en toda lechería. Ya pues el tema de los ácidos, de que es alcalino, no es alcalino, no importa. ¿Sí? Pero siempre, y es lo que tenemos que empezar a culturizar a mucha gente, que el lavado del equipo requiere una desinfección y requiere un lavado y una limpieza. ¿Sí? Y pues ahí está todo el portafolio para que Miguelito o Fonsi nos colabore resolviendo dudas de dosificaciones o lo que puedan llegar a tener ustedes en campo. Sí, Joana, nosotros tenemos dentro del un PDF que lo podemos compartir. Entonces, no sé si pueden tomar mi número, ahorita lo coloco en el chat y los que estén interesados pues, se les envía por vía WhatsApp La presentación. la presentación y también el portafolio de lo que nosotros manejamos. Porque lo que decía Joana, aparte de esto, tenemos otro portafolio cambio de lo de sellados, de Mastitis Text también. Tenemos, la idea es poder compartirles todo esto y que tengan unas bases para poderlo recomendar. Bueno, pues parece que como muy claro, no entendieron. No, Con muchas pues preguntas. es muy básico, y es que el tema es, Joana, al principio es tener presente eso, que en los ordeños o en los acopios o en maneja lechería, tenga presente eso, que siempre debe haber un desinfectante o un detergente para limpiar. Lo hablamos porque hemos visto en campo que manejan mucho jabón en polvo, jabones estos azules, y esos dejan olor y dejan residuos. Entonces, eso altera bastante la calidad de la leche. Y hemos encontrado en fincas que dicen que, pues, que la lavan con eso y aparte de eso las pringan. Pero indiscutiblemente que hay bacterias que quedan dentro de esas rayaduras de las canecas o eso y ahí eso es un foco para dañar leche y acidifican mucha leche. Hemos encontrado que empiezan a devolver leche porque se les pone ácida y es eso, porque hay, o de pronto puede haber un vicio que es ya la calidad desde el ordeño o al momento del almacenamiento, que es donde se daña el producto. Que la leche, como todos sabemos, es un producto que fácilmente se deteriora. Exactamente, exactamente. El ganadero empieza a ver el valor en el momento en que empieza a ver que se le reducen la cantidad de cantinas devueltas o cortadas. Sí, ahí Ahí pagan los está el productos. valor. Es que le devuelvan, con solo que le devuelvan a uno una cantina de 40 litros, con eso paga el detergente de lo que usted quiera. Y le queda plata, sí, Entonces, señor. entonces esto es también de mucha prevención, de mucha sanidad
para poderlo hacer. Pues, muchachos, yo creo que eso era lo que queríamos. Más adelante nos ponemos de acuerdo entonces para la otra reunión, la otra capacitación. Y pues, muchas gracias, Johanna, por el tiempo, por la disponibilidad, Manuel también. Y a los que participaron, pues muy amables también por sacar el tiempo. Es un tema muy fácil de manejar. A veces por el desconocimiento uno le da como temor, pero créanme que es muy fácil. Entonces, como les digo, ya les voy a dejar mi número si necesitan el portafolio, con Omar también, que por ahí lo veo, pues me está acompañando, lo podemos compartir. Bueno, muchas gracias, que tengan muy buena tarde y que sigan en la casita con la cuarentena, se cuiden mucho. La idea es poder seguir adelante con esto y más luego vernos. Bueno, que estén muy bien. Vale. Bueno, que estén bien. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Jaira Fonseca, de Unión Agrobosconia. Yo tengo una que me transmitió un cliente realmente. Por todo el tema ahora de lo que estamos, de la situación actual del país, él me estaba preguntando que si él podía utilizar el detergente en infección de, o sea, de las oficinas. El aire se cortó. De las oficinas. Para lavado de manos. Bueno, espérate. Se cortó un poquito, no sé si alcancé a entender completo. Que si puedo utilizar el jabón de la oficina para el lavado de las manos o el desinfectante. Hello, Yajaira. Bueno, voy a explicar un poquito el tema de los protocolos de desinfección en finca. Ahí, ya te escuchamos, Yajaira. ¿Vale? Que sí, que ya a él. No se te corta. Yajaira, si nos escucha, también puede escribir la pregunta por el chat. Sí, mejor, para poder resolvértela mucho más preciso. Pues mientras tanto les voy a ir explicando un poquito. Pero lo que intento de pronto es que si que con estos detergentes, por ejemplo el neutro, que es el de uso más frecuente, que si lo podemos hacer también para el tema de lavado de manos. Sí, eso era lo que iba a decir. Precisamente, Fonsi, el tema del deterneutro, pero puntualmente por eso quiero especificar que es con deterneutro, ¿sí? Es el producto que podemos utilizar para el lavado de manos, ¿sí? O sea, lo que nos están recomendando por todos los medios de que hagamos el lavado de manos adecuado, lo podemos hacer con deterneutro, ¿sí? Y de hecho, pues no hay ningún problema porque, como les digo, no irrita las manos, no tiene ningún efecto nocivo para la salud de nosotros, ¿sí? Como es en el caso del Cloravis, poder utilizarlo para la desinfección de zapatos, ¿sí? También podemos utilizar el Cloravis en la desinfección de los zapatos o botas al momento de ingresar a las fincas. También tenemos el Quatersan, que es un amonio cuaternario para la desinfección de llantas de cualquier vehículo, y también lo podemos utilizar sobre los zapatos, ¿no? Entonces la diferencia pues es que el Cloravis puede, si no utilizamos una buena dosificación, nos puede llevar a desteñir la ropa si lo llegamos a aplicar sobre la ropa, o sea, tendría que ser solamente para las suelas de los zapatos. ¿Qué dosis cada uno para la desinfección? ¿Sí? La pregunta es
si puede utilizar los desinfectantes para lavado de manos e instalaciones y cuáles le recomienda. Ok. Entonces, Deter Neutro para el tema de lavado de manos. ¿Listo? Lo utilizamos puro. No hay necesidad de diluirlo como cuando vamos a hacer lavado en cantinas. Lo ponemos en nuestro dispensador y utilizamos sin problema. ¿Mm? En cuanto al lavado de manos. En cuanto a la desinfección de vehículos, ¿sí?, o instalaciones, utilizamos Quatersan. ¿Sí? El Quatersan lo utilizamos a razón de 4 ml por litro de agua. ¿Sí? Lo podemos utilizar en bomba de espalda para expresión de todas las superficies, para trapear, para lo que son vehículos en cuanto a las llantas, motos o carros o camiones, también para fumigar los interiores de los camiones, y para poner, por ejemplo, los lavapiés, ¿sí?, que cuando la gente entra por la vía peatonal, bueno, o aunque entren en carros, se deben bajar y desinfectar los pies. Entonces también utilizamos el Quatersan. En caso de no, pues, disponerlo, porque de pronto en la zona es un poquito más difícil tener el Quatersan disponible, el Cloravix lo podemos utilizar y lo utilizamos a razón de 1.5 centímetros por litro de agua. Lo utilizamos también bomba de espalda para todo lo que son superficies, corrales, pasillos para trapear, para limpiar estanterías, llantas y zapatos, ¿sí? También lo utilizamos. No sé si quedó claro. Joa, ¿podemos utilizar ese cloraví en pediluvio o se evapora muy rápido? Lo puedes utilizar en pediluvio, pero pues obviamente no lo puedes dejar todo el día, ¿sí? Digamos que tendrías que tener una solución para la mañana y hacer otra para la tarde. ¿Sí? El cloro, recordemos que tiene una dificultad. La primera es la evaporación, la segunda, el tema de se inactiva muchísimo más rápido en presencia de materia orgánica que el amonio cuaternario, ¿sí? Entonces, esto hace que tengamos que hacer un cambio de la solución en el transcurso del día, ¿sí? Mientras que pues, con el amonio nos puede alcanzar a funcionar todo el día la preparación. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ahorita con el tema del COVID también se han reforzado bastante el tema de limpieza y desinfección. En el caso de camiones, por ejemplo, pues vale la claridad y volvemos al principio a los principios de lavado, y es limpiar antes de desinfectar. Digamos que si el camión viene de estiércol, pues esas llantas pues, pasaron por un barrizal y pues fumigar eso, o sea, aplicarle un desinfectante a esas llantas, pues es, no sé, alguien decía como perfumar algo, pues realmente es un tiempo perdido, por decirlo así, ¿sí? Entonces hay que procurar que los vehículos estén lo más limpios posibles para poder aplicar una desinfección, ¿sí? Pero pues tampoco resinantes de limpieza, ¿no? Pero sí, pues que no traigan todo ese barro que muchas veces en invierno es inevitable. También recordemos que el COVID eh, es bastante fácil de controlarlo en la misma medida en que utilicemos jabón, es más que suficiente, ¿sí? Los desinfectantes vienen siendo como una ayuda, porque pues no vamos a aplicarle a las llantas de un vehículo jabón o en los pies de las personas jabón, porque pues pueden correr riesgo de resbalarse saliendo del pediluvio. Pero, pero pues con solo agua y jabón también sería suficiente, ¿sí? Entonces, no hay que llegar tampoco a que si no es pues con el desinfectante última generación no puedo hacer un trabajo de control. ¿Una? ¿Otra pregunta? Qué bueno ya, Jaira, que te quedó resuelto.
Listo, Joana, muchísimas gracias. Entonces, muy amable por su colaboración y más adelante les estaremos informando de cuándo haríamos la otra participación. Vale, muchachos. Entonces, a Ok. todos muy amables. Y recuerden que de pronto los que quieran acceder a la charla o no tuvieron la oportunidad, pueden hacerlo más adelante se le envía el enlace porque esta quedó grabada para que la podamos compartir. ¿Listo? Bueno, Perfecto. Joana, Vale. Un a gusto todos, y a nos estamos Omar, hablando. a Jaira, a Marlon, a don Ludwig, a Diego, Claudia, muy amables por participar y que tengan una feliz tarde.